Bueno, empezamos de nuevo. Entonces el tema de nuestro estudio ahora justamente es, la pregunta es, ¿cuál es el sello de Dios? ¿Cuál es la marca de la bestia? ¿Quién los pone? ¿A quiénes son puestos las dos cosas y cuándo? Entonces, nosotros sabemos que el sello de Dios es la promesa de Dios a su pueblo, porque es el cumplimiento de la promesa del nuevo pacto, que tengamos escrito el nombre de Él y de Jesús frente. Entonces, la promesa es hecha al pueblo adventista, especialmente la última generación, porque nosotros sabemos que el conocimiento de la verdad se perdió a fin del siglo XIII, después de 1260 años en los que Dios sostuvo su iglesia en el desierto. Y cuando se perdió el conocimiento de la verdad, ya nadie más pudo entrar al reino de Dios. Por eso Jesús dice que es una puerta abierta. Y esa puerta, cuando fuera encontrada, esa generación sería la última. Entonces, y como decía la profecía, la que la encontraría sería el pueblo que había profetizado por primera vez, al que Dios le mandó profetizar de nuevo. Y la promesa es justamente que el que va a recibir la bendición de Dios, el que va a recibir el sello de Dios, va a ser el que lea, los que oigan la palabra de profecía y guarden las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Sería la última generación la que recuperaría el conocimiento de la verdad y recibiría esta bendición. Jesús dice, bienaventurado el que guarda las palabras de profecía de este libro. ¿Por qué? Porque vengo pronto. Y además, este es un tema muy delicado, porque este mensaje no es nuestro, sino es de Dios, y Jesús testifica a todo aquel que oye las palabras de profecía de este libro. ¿Y quién las va a oír? Le está hablando al pueblo adventista, porque son dirigidas al pueblo adventista, al pueblo que tiene que profetizar de nuevo. Si alguno añadiere estas cosas, o sea, si alguno cambia el mensaje, añadiéndole a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Porque las cosas que están escritas en este libro, la bendición que está puesta en este libro, son para el pueblo de Dios que guarde las palabras de la profecía. Pero si alguien quita, no puede recibir esa bendición. Ahora, hacer eso, como lo anuncia la profecía, va a hacer que el pueblo de Dios sea perseguido, como Dios le mostró a Elena, está en Primeros Escritos, página 32 al 34. Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado, porque la profecía simbólicamente, como también lo usó antes, Dios usó el sábado como símbolo de su reino, del evangelio del reino de Dios. No han rechazado la luz referente a él. Y al empezar el tiempo de angustia, dice Elena, fuimos henchidos del Espíritu Santo, o sea, recibimos la lluvia tardía cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Entonces, ¿qué le estaba mostrando Dios? Que la última generación es la que entendería el significado del sábado y lo proclamaría y viviría más plenamente, porque realmente lo estaría guardando plenamente. Y plenamente quiere decir totalmente. Esto enfureció a quien, a las otras iglesias y a los adventistas nominales. ¿Por qué? Porque si uno proclama plenamente el sábado y un adventista no lo está guardando plenamente, se va a enfurecer. Ahora, pero es nominalmente adventista, del séptimo día, pero se va a enfurecer. ¿Por qué? Porque no está guardando plenamente el sábado. Y en la predicación de qué es guardar plenamente el sábado, va a enfurecer a los adventistas que no hayan recibido el sello de Dios. Y también a las otras instituciones, a las otras mujeres. Esto enfureció a las otras iglesias y a los adventistas nominales, pues no podían refutar la verdad sabática, y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, que habíamos recuperado el conocimiento de la verdad echada por tierra, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. Entonces, este es el tiempo de angustia, donde va a haber persecución. ¿Por qué? Por profetizar de nuevo, por predicar la verdad. Porque, como Dios le mostró en Joel, este pueblo, en su última generación, sí tendría la verdad.
O sea, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad. Y esto es importante. Salieron, sufrieron la persecución con nosotros, porque vamos a ser perseguidos por predicar la verdad. Ahora, ¿pero cuál es esa verdad? Y Jesús lo dijo claramente en Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino. Ahora, el evangelio del reino que predicaba Jesús y vivía la iglesia primitiva, el reino de Dios, porque la iglesia primitiva era parte del reino de Dios, del lugar santuario de Dios. Y será predicado este evangelio del reino. Esa es la verdad. En todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, aquí va a pasar algo en el tiempo del fin, un conflicto. Ese conflicto, algunos van a recibir el sello de Dios y otros la marca de la bestia. Hay un micrófono abierto, por ahí alguien no se dio cuenta. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. El sello de Dios, porque muchos adventistas, porque por traición lo confundimos con el sábado. Pero vamos a dar la respuesta y después vamos a dar la razón. Vamos a estudiarlo con la Biblia y con los testimonios. Y una cosa importante es que muchos adventistas creen que el sello de Dios es el sábado, pero el sello de Dios no es el sábado, no es el séptimo día de la semana. Y el sello de Dios no lo van a recibir los que descansen y adoren el sábado. Lo van a recibir los que prediquen y guarden plenamente el sábado, que es una cosa distinta. Y el sello de Dios es puesto por ¿quién? Por Dios. ¿Quién pone el sello de Dios? Dios mismo. Nadie más. Entonces, si uno guarda el sábado, no tiene el sello de Dios. Los adventistas del séptimo día que guardamos el sábado, en la medida que lo conocemos, no tenemos el sello de Dios. Porque el ángel de la Odisea es desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. A ver, si se fijan, ¿alguien tiene el micrófono abierto, por favor? Bueno, entonces, el sello de Dios es puesto por Dios sobre los que entran en su sábado, en su reino, como dice el autor de Hebreos, en Hebreos 4. Y guardan plenamente el sábado, recorren el camino angosto y llegan a tener la fe y el testimonio de Jesús. O sea, solo se puede recibir el sello de Dios cuando Dios pone su nombre en nuestra frente, como dice el Apocalipsis 14:1. ¿Y qué significa eso? Tener el carácter de Dios. Entonces, como un árbol malo, como somos nosotros, que tiene un mal tesoro en el corazón, puede llegar a tener el nombre de Dios escrito en la frente? Y para nosotros es imposible, pero esa es la promesa del Evangelio del Reino de Dios. Entonces, cuando recuperáramos ese conocimiento y entendiéramos el verdadero Evangelio, y le pidiéramos a Dios y oráramos a Dios como Jesús nos enseñó a orar, ahí, recién ahí, podríamos empezar a recorrer el camino, al final del cual tendremos puesto en la frente el nombre de Dios. Ahora, ¿qué significa guardar plenamente el sábado? Y significa dos cosas. Si nos referimos al sábado semanal, guardar plenamente el sábado semanal, el cuarto mandamiento, significa santificarlo, apartarlo para dedicarlo a ¿quién? A estar con Jehová. Porque si alguien guarda el sábado y ese sábado no lo dedica a estar con Jehová o está con otro Dios, no está guardando el sábado. Porque el cuarto mandamiento es claro: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Además, el séptimo día es reposo ¿para quién? Para Jehová tu Dios. Entonces, el que no guarda el sábado, adorando y dedicándolo, apartándolo, santificándolo para estar con Jehová, no lo está guardando, está engañado. Entonces, si yo en sábado descanso, no guardo el sábado, porque descansar un día no es guardarlo. Guardar el mandamiento es dedicarlo a Jehová. Si yo descanso el domingo y estoy con Jehová, ¿a quién lo dedico? A Jehová. Si el sábado lo dedico a Jehová,
estoy con Jehová. Si el lunes lo dedico a Jehová, estoy con Jehová. Pero si el sábado estoy con Baal y adoro a Baal, no guardo el sábado. Entonces, si un adventista el domingo, como dice Elena de White, cuando esté la ley dominical, no trabaja y descansa, pero ese día está con Jehová, no va a estar guardando plenamente el domingo. Eso no es lo que quiere Satanás, quiere otra cosa, que en el domingo lo adoremos a él. Entonces, guardar plenamente el sábado o el domingo es otra cosa. Cristian, Sí. hay una cita en Primeros Escritos, en la última página de la página 71, y dice: recuerden todos que Dios es santo y que únicamente seres santos podrán morar alguna vez en su presencia. Y para morar en la presencia de Dios, como dice el autor de Hebreos, buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. O sea, los 144.000 van a tener el nombre de Dios escrito en la frente y van a estar sin mancha delante del trono de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios cumplió la promesa del Evangelio del Reino de Dios en ellos. Porque ya están sin mancha delante del trono de Dios. O sea, nacieron de Dios y siguieron el camino angosto que lleva a la vida, pero ese camino lo recorrieron con Jesús. Entonces, por eso, guardar plenamente el sábado tiene dos significados. El primero es guardar verdaderamente el séptimo día de la semana, pero solamente lo podemos guardar dedicándolo a Jehová y estando con Jehová. Y la segunda acepción es profética, que significa entrar en su reino. Guardar plenamente el sábado significa entrar en el reino de Dios, entrar en su sábado, como dice el autor de Hebreos en Hebreos 4, en su reposo, y reposar para siempre de nuestras obras. Ahora fíjense, si nosotros el sábado descansamos nuestras obras y estamos con Dios, entrar el antitipo del sábado, que es el reino de Dios, entrar en el lugar santuario de Dios y empezar a recorrer el camino que sería Jesús, significa que ya no andamos más en nuestros caminos. Entonces, ese es el significado de entrar en su... Justamente el otro significado de guardar plenamente el sábado, significa entrar en el reino de Dios, entrar en su sábado, entrar en su reposo y reposar para siempre en nuestras obras, dejar de andar en nuestros caminos. Ahora, porque si yo ando en mi propio camino, no ando en el camino que Dios preparó y que está dentro de su templo, dentro del lugar de su santuario, estoy afuera. No estoy siguiendo las pisadas de Jesús, porque el camino que siguió Jesús siempre estuvo en la presencia de Dios, era parte del templo de Dios. Nunca estuvo separado de su Padre. Entonces, si mi camino está fuera del templo, y tengo que dejarlo para andar en otro camino. Y eso significa entrar en su reposo, como dice el autor de Hebreos en Hebreos 12. Y reposar de nuestras obras, dejar de andar en nuestros caminos para andar con Dios en sus caminos. O sea, no solamente el sábado estar con Dios, sino cada día. Eso es lo que pasaba con Jesús. Por eso cada mañana cuando oraba y le enseñó a orar a sus discípulos, ¿cómo oraba Jesús? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Y cómo puede ser santificado el nombre de Dios? Tiene que estar escrito en nuestras frentes. Es la única forma en la que el nombre de Dios puede ser santificado y el mundo pueda conocer a Dios, como Dios lo anunció. Y venga tu reino, dice Dios, Jesús a su Padre. ¿Para qué? Para que venga a morar con Él, para que ande con Él en ese día y hágase tu voluntad. Entonces, cuando uno entra al reino de Dios, tiene que ser para andar con Dios en sus caminos y ya no más en los nuestros. Ahora, si nosotros volvemos a nuestros caminos, quiere decir que salimos del templo. Entramos para andar en la senda que está en el lugar santuario de Dios, la senda angosta, pero si volvemos a nuestro camino, no estamos más ahí, estamos afuera. Entonces, eso significa entrar al reposo de Dios, porque el sábado es un símbolo del reino de Dios. Y entramos para andar con Dios en sus caminos, en la senda angosta, siguiendo las pisadas de Jesús, haciendo las obras que hacía Jesús, las obras que Dios preparó para que nosotros anduviésemos en ellas, como dice Pablo en Efesios 12. Hasta llegar ¿a dónde? A la cima del monte Sión, como los 144.000, hasta alcanzar la estatura de Cristo, como dice Pablo.
Ahora, el que alcanza la estatura de Cristo refleja plenamente el carácter de Jesús, y Jesús reflejó plenamente el carácter de Dios. O sea, tiene el nombre de Dios y del Cordero escrito en la frente. Y ese es el verdadero evangelio. Y por supuesto que es posible, porque Jesús nos mostró que es posible. Él, siendo hombre, venció. Y por supuesto, como dice la profecía, y lo dice Apocalipsis 12, los que entraron al reino de Dios llegaron a ser vencedores y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, ese es el sello de Dios. Y tener el sello de Dios es tener el nombre de Dios escrito en la frente. Es tener el carácter y el amor de Dios ya en el corazón. Es tener la ley de Dios escrita en la mente y en el corazón, reflejando plenamente la imagen de Jesús, teniendo el testimonio de Jesús. Porque si tenemos los frutos de Jesús, Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. No puede dar un árbol malo dar fruto bueno. Ahora, si un árbol da fruto bueno, quiere decir que ya fue transformado en un árbol bueno. Y como Dios le mostró a Elena, los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia, antes del tiempo de angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Ahora, para que eso pasara, tendríamos que recuperar el conocimiento de la verdad. Y entonces la promesa de Dios la recibirían los que hubieran leído y oído las palabras de profecía y las guardaran. Y el sello de Dios, como anuncia la profecía, que es su nombre escrito en la frente, que es un símbolo de su carácter, que eso quiere decir que sus hijos ya reflejan plenamente su carácter y tiene escrita su ley en la mente y el corazón, será puesto en dos grupos diferentes de personas que serán llamadas y probadas en dos periodos diferentes. Y esto es importante que lo conozca el pueblo adventista. Nosotros lo conocemos, ya lo estudiamos. Primero, antes del comienzo del tiempo de angustia, en este tiempo, antes que Jesús venga a buscarnos para ir con él a la batalla, el sello de Dios será puesto sobre las vírgenes sensatas, las que van a entrar con el esposo a las bodas, sobre los adventistas que lean, oigan y guarden las palabras de la profecía, entren por la puerta abierta en el reino de Dios, en su sábado, guardando plenamente el sábado, justamente. Y guarden plenamente el sábado, guarden las palabras de la profecía, recorran el camino angosto que lleva a la cima del monte Sión y lleguen a ser vencedores. Acá este verbo no quedó bien. Entonces guarden plenamente el sábado. Vamos a ponerlo acá. Guarden plenamente el sábado. Guarden las palabras de la profecía, recorran el camino angosto que lleva a la cima del monte Sión y lleguen a ser vencedores. Y ahí, al final de este periodo, Jesús va a separar el trigo de la cizaña, las plantas de trigo maduras de las plantas de cizaña maduras y con fruto. Ahora, fíjense que eso va a pasar ¿dónde? En la iglesia adventista. ¿Va a haber plantas de cizaña maduras? Sí. ¿Va a haber plantas de trigo maduro? Sí. ¿Qué fruto van a tener las plantas de trigo maduro? El mismo fruto que tuvo Jesús. ¿Y qué fruto van a tener las plantas de cizaña maduras? El mismo fruto que tuvo ¿quién? El primero que lo tuvo fue el príncipe de este mundo. Ahora, y durante el tiempo de angustia, el sello de Dios será puesto sobre la gran multitud del pueblo de Dios que saldrá de en medio de la gran Babilonia. Porque esa es la promesa, este es el evangelio para el pueblo adventista y para el pueblo que está en Babilonia. Y esa gran multitud entrará por las puertas de la ciudad de Dios en su reino, en su sábado, se unirá al llamado del Espíritu y la esposa, justamente recorrerá el mismo camino que el pueblo adventista. Comerán del fruto del árbol de la vida, beberán del agua de la vida gratuitamente y llegarán a ser vencedores. Estos van a recibir el sello de Dios. ¿Cuándo? Antes que empiecen a caer las plagas. Al fin del fuerte pregón, ya van a estar preparados, ya habrán recibido el sello de Dios. Por eso es importante entender cuál es el sello de Dios y cuándo va a ser recibido. Y por supuesto, no lo recibe
el que no trabaja en sábado, descansa el sábado. Como Dios le mostró a Nehuay que no recibe la marca de la bestia el que descansa el domingo y no trabaja el domingo. Es otra cosa. Y por eso, respecto a la marca de la bestia, ahora nos enfocamos en la marca de la bestia, hay dos variantes puestas por dos bestias diferentes, porque hay dos marcas. Y ninguna de las dos es recibida por descansar y no trabajar el domingo. Ninguna se recibe por no trabajar el sábado. El sello de Dios no se recibe por no trabajar el sábado. Y la marca de la bestia tampoco se recibe por no trabajar el domingo. Como Dios le mostró a Elena, el que no trabaja el domingo no va a recibir la marca de la bestia por eso. Entonces, y hay dos marcas. Primero está la marca que pone la bestia político-religiosa. Y nosotros sabemos que una nueva bestia se forma por la unión de una religión y un Estado. A eso llama bestia la Biblia, porque hay dos bestias que son el padre y la madre de todas las bestias. El gran dragón escarlata, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y la bestia religiosa Apocalipsis 13, que es símbolo de la obra de la gran ramera, que también tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, pero cuando esas dos se unen, y se une una cabeza del dragón con una cabeza de la ramera, se forma una nueva bestia. Y esa bestia es la unión de una religión y un Estado para obligar a los hombres a adorar a la bestia religiosa y a su imagen, a su ídolo, la imagen del dragón a la que ella adora, porque la gran ramera adora al dragón. ¿Y cómo la adora? A través de sus tradiciones, a través de sus diferentes ídolos. Y justamente la bestia, nueva bestia, establece a esta adoración como la religión oficial y obligatoria del Estado. Y empieza a obligar a los hombres a que adoren a la bestia a su imagen. Y la bestia que suba de la tierra hará la misma obra que la bestia romana. Y en la ley dominical activa, porque por guardar la ley dominical pasiva nadie recibe la marca de la bestia, ni tampoco por violarla. Es parte de la ley dominical activa, y con esa ley eliminará la libertad religiosa y establecerá que, primero, todos los hombres adoren a la bestia. ¿Quién es la bestia? A la religión, a la Gran Babilonia, a la bestia Apocalipsis 13, que en ese tiempo va a ser la unión de todas las rameras de la tierra, y a su imagen, a su ídolo. Y en el caso de la bestia romana, justamente, que es el tipo de la bestia que subirá a la tierra, justamente la imagen fue, ¿qué cosa? ¿Cuál fue? Como está registrada en el Edicto de Tesalónica, la piadosa Trinidad, definida en la que Jesús identifica como la doctrina de Jezabel. ¿Y qué hacía el Imperio Romano? Obligaba a adorar a la piadosa Trinidad. Y al que no la adoraba, le ponía una marca, un nombre. Entonces la bestia que suba de la tierra era lo mismo. Va a obligar a todos los hombres que adoren a la bestia y su imagen. Y le pondrá una marca a los hombres que adoren a la bestia religiosa y a su imagen, para que solo ellos puedan comprar y vender. Entonces, si alguien quiere seguir comprando y vendiendo y no perder sus derechos civiles, tiene que adorar a la bestia y a su imagen. Y en el caso de la bestia romana, la marca que les puso a los hombres fue el nombre de cristiano católico. Al que adoraba a la imagen definida en la doctrina de la Trinidad, la bestia romana le ponía el nombre de cristiano católico. Por supuesto, ese era un ciudadano ilustre del Estado. Pero el que no la adoraba, y lo mismo hacer la bestia que sube a la tierra, los que no adoren a la bestia a su imagen, justamente establece esta ley que no pueden comprar ni vender. Establece que sean despojados sus bienes y sean castigados por el Estado. Eso es lo que va a pasar en la ley dominical activa. Como leemos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 al 18. Y se le permitió infundir aliento ¿a quién? A la imagen de la bestia. Entonces, ¿quién infunde aliento a la imagen de la bestia? La bestia que sube de la tierra.
Entonces la bestia que sube de la tierra infunde aliento a la imagen a la que adora a la bestia. Porque la bestia que sube de la tierra es una imagen de la bestia romana. Pero acá está hablando de la obra que hace. Infunde aliento, le da vida a la imagen de la bestia, a la que adora a la bestia, para que la imagen hable. ¿Cuál es la imagen que habla? Acá no está hablando de Estados Unidos, porque Estados Unidos, la bestia que se forma en Estados Unidos, es la que justamente infunde aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿De qué está hablando acá? Que el Jesús, como Dios le mostró a Elena, al que adora a la bestia y falso profeta, va a hablar. Como está hablando ahora en este tiempo con muchos hombres. Y va a hacer matar al que no lo adora. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Entonces acá hay una marca. Y que ninguno pudiese comprar y vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces va a ser que se le ponga una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. ¿Qué quiere decir? El nombre de esta bestia tiene un número. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Ahora, ¿de qué habla acá? Por eso el que llega a entender la profecía tiene que tratar de interpretar esto. Y por supuesto, la ventaja que tenemos nosotros es que podemos ver en la historia lo que pasó. Como Dios le mostró a Nahuay, la nueva ley va a ser una imagen de la ley que unió al Imperio Romano, porque la bestia que sube a la tierra va a seguir el mismo camino que la bestia romana, y va a tener una ley dominical pasiva y una activa. Y en el edicto de Tesalónica, el que es el tipo de esta ley, podemos ver que el número del nombre de la imagen del dragón a la que adora la bestia religiosa, y ese nombre es la piadosa Trinidad, y es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Justamente el número de este nombre es 666, porque está compuesto ¿por qué? Por 3 imágenes de hombre. Fíjense, vamos al edicto de Tesalónica, que dice acá. Y este edicto es el que cumple con la profecía. Y dice el Imperio Romano: queremos que todos los pueblos que son gobernados por la administración de nuestra clemencia profesen la religión. Entonces, esta sí es una ley dominical activa porque impone una religión. Y una religión es la adoración de un Dios. ¿Pero qué Dios? Al que adoran el Papa Dámaso y el Obispo Alejandría. Porque eso es, creemos en, dice el Imperio Romano, justamente en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. Entonces, la imagen, el Dios al que adora la bestia religiosa, tiene un nombre. ¿Y cuál es el nombre? La piadosa Trinidad. ¿Y cuál es el número de ese nombre? Ahora, dice es número de hombre. Entonces, cuando uno observa la imagen y las imágenes de Roma, porque la primera vemos la visión de Constantino, después vemos sacerdotes sosteniéndose en la mano diciendo que ese es Cristo. O sea que la visión que tuvo Constantino de su Dios, de Baal, es Cristo. Y después aparece la doctrina de Jezabel, donde el sol tiene 3 hipóstasis. Una es Cristo y el otro es el Dios Padre de la Trinidad y el otro es el Dios Espíritu Santo de la Trinidad. Son 3 personas que son 3 manifestaciones o hipóstasis de la sustancia divina, como dice Roma, que es del sol, de Baal. Es Baal Padre, Baal Hijo y Baal Espíritu Santo. Porque ese Dios que pone ahí, ¿quién es? El sol. Ahora, y se manifiesta por medio de 3 imágenes de hombre. Entonces, por eso este es el cumplimiento pleno de la profecía. Porque, ¿qué dice la profecía?
el número del nombre de la imagen de la bestia. ¿Y cuál es el número del nombre? ¿Cuál es el nombre de la imagen en la que adora la bestia religiosa? La bestia romana, perdón. Es el Dios la Trinidad, la piadosa Trinidad. Y a su vez son 3 imágenes de hombres. O sea, este es el cumplimiento perfecto de la profecía. Y el Imperio Romano dice, ordenamos que tengan nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma. O sea, le puso una marca y esa marca es un nombre. ¿Cuál es? El nombre cristiano católico al que adora a la Trinidad. Y ese podía seguir comprando y vendiendo, como dice la profecía. Mientras que los demás los juzgamos dementes y locos. O sea, al que no adoraba al Dios la Trinidad, lo juzgaban demente y loco. Y un demente y loco pierde sus derechos civiles y es despojado de sus posesiones. Y además no se quedan contentos con eso, sino sobre los que pisará la infamia de la herejía y los declararán herejes. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias, ¿no? O sea, solo se llama iglesias al lugar donde se adora a la Trinidad. Y serán objeto primero de la venganza divina y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. Entonces, cuando uno une la profecía con lo que Dios le mostró a Elena White, que lo que va a hacer Estados Unidos es lo mismo que hizo Roma, y vemos que Roma también le puso una marca, un nombre, el nombre cristiano católico al que adoraba a una imagen, que está definida en la doctrina de Jezabel. Y esa imagen, justamente, el número del nombre de la imagen Trinitas, es ¿qué cosa? Acá que hay 3 imágenes de hombre. Y es 666. O sea, el nombre de este Dios es una imagen de hombre, 6, otra 6 y otra 6. Y cumple perfectamente con la profecía. Y Roma empezó a perseguir, asesinar al pueblo de Dios, el pueblo conocía a su Dios, hasta echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. ¿Y qué había dicho Dios? Claramente, que no se haga ninguna imagen en su pueblo, ni física, ni filosófica, ni de ningún tipo. Deuteronomio 4, el 15 al 19. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de medio del fuego. Porque ¿quién es el Dios del pueblo de Israel? Jehová. ¿Y alguien lo vio alguna vez? No. ¿Se puede hacer alguna imagen? No. Por eso Dios tuvo mucho cuidado que no vieran nada. Ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Entonces Dios no le mostró nada, ¿para qué? Para que no se haga ninguna imagen. Figura de animal alguno que esté en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire. O sea, y Dios es coherente. Si Dios no mostró ninguna figura cuando habló con su pueblo, ¿la iba a mostrar cuando viniera Jesús? Por supuesto que no. ¿Iba a mostrar la figura de un ave alada? ¿Un ser creado? No. Figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Por eso Dios es muy claro, nunca mostró ninguna imagen y nos prohibió hacernos imágenes. Pero la profecía dice claramente que la imagen a la que adoraría la bestia, el número de su nombre sería 666. Y es claro, el cumplimiento de la profecía es claro. La ley dominical activa de la bestia romana es esta, el edicto de Tesalónica. Ahora, no es esa la única marca, hay otra marca. Porque la marca que sube la bestia, la bestia que sube la tierra, solo la puede poner la bestia que sube la tierra. ¿Cuándo? Cuando suba. Ahora, nadie puede recibir la marca de la bestia que sube la tierra, pero puede recibir otra marca. Y esto es muy delicado y lo tiene que saber el pueblo adventista. Y esa es la marca que pone el Dios de la Gran Babilonia en los que lo adoran. Esta es la marca que pone el dragón. O sea, del mismo modo en que Dios pone un sello
escribiendo su ley en la mente y el corazón de sus hijos, el dragón hace lo mismo. Pero lo que pone es la ley de él, lo que él tiene escrito en la mente y el corazón. Y deja una marca. Y esta es la marca de la bestia escarlata. Es la marca que pone el dragón, el dios de la Gran Babilonia, a los que lo adoran. La marca que llega a tener el que, como los apóstatas de la iglesia primitiva, conscientemente decide seguir adorando al dios de la bestia religiosa, al dragón, y entra por la puerta ancha. Los apóstatas de la iglesia primitiva eran parte de la iglesia primitiva, ¿conocían la verdad? Claro que sí. Hasta fin del siglo XIII no pudieron echarla por tierra, pero empezaron a perseguir al pueblo que conocía la verdad para exterminarlo, y ellos conocían cuál era la verdad. ¿Y por qué lo hicieron? Porque por tener la doctrina de Jezabel llegaron a conocer las profundidades de Satanás. Y el que entra por la puerta ancha se convierte en habitación de demonios, como Jesús dice. ¿Por qué? Porque no recibe el Espíritu de Dios, sino no recibe al verdadero Espíritu Santo de la promesa, sino al falso, al que habita en Roma, en Babilonia. Y se convierte justamente en habitación de demonios, en parte de la sinagoga de Satanás, como Jesús la llama. Y empieza a recorrer el camino espacioso que lleva a la perdición, siguiendo las pisadas de quien, no de Jesús, sino del príncipe de este mundo, y llega a conocer las profundidades de Satanás. Llega a tener el nombre de Satanás, el carácter de Satanás escrito en su frente, en su carácter y en sus manos, en sus obras, en sus frutos. Llega a ser plenamente hijo del Padre de maldad. En vez de reflejar plenamente la imagen de Jesús, llega a reflejar plenamente la imagen de Satanás. Y esto es muy delicado. Y justamente esto es equivalente a recibir la marca de su nombre, de su carácter. Por eso la profecía habla de la marca de su nombre. Porque el carácter de Satanás es el que queda marcado en el que lo adora. Y esta marca será puesta sobre dos grupos diferentes de personas en dos periodos diferentes. Elena de White es muy clara. La marca que va a poner la bestia sobre la tierra no puede recibirla nadie hasta que se forme la bestia. Pero hay otra marca, y es esta, que Jesús es claro en sus palabras, que es el carácter de Satanás. Y será puesta sobre dos grupos diferentes de personas en dos periodos diferentes. Como el sello de Dios será puesto en dos periodos diferentes, esta marca también. Primero, antes del comienzo de angustia, antes del comienzo del tiempo de angustia, fíjense, la marca de su nombre llegará a estar sobre las plantas de cizaña que habrán germinado, crecido y llegado a dar fruto en el campo del Padre Familia. O sea, ¿dónde va a haber personas que reflejen plenamente la imagen de Jesús? En medio de la iglesia adventista. ¿Y dónde va a haber personas que lleguen a reflejar plenamente la imagen del príncipe de este mundo antes del tiempo de angustia? En medio de la iglesia adventista. Porque la iglesia adventista es la primera cosecha. Y ese fruto va a estar en los adventistas que hayan rechazado el mensaje de Elías. Y por eso Dios nos dice, he aquí os envío el profeta Elías. ¿Para qué? Antes que venga el día de Jehová. Y después de rechazar ese mensaje, hayan entrado por la puerta ancha, porque solo se puede entrar por la puerta ancha cuando uno toma una decisión consciente. Como Eva, cuando comió el fruto y fue engañada, no llegó a conocer lo que Satanás le quería dar a conocer, porque fue engañada. Y en cambio Adán, como tomó una decisión consciente, sí la pudo conocer. Y llegó a conocer la ciencia que Satanás quería enseñarle. Aquí, ahora pasó lo mismo. El que entra por la puerta ancha es porque tomó una decisión consciente de a quién va a adorar. Y justamente cuando haya entrado por esa puerta y haya recorrido el camino espacioso que lleva a la perdición, van a terminar convirtiéndose en ¿qué? En hijos del Padre maldad, en hacedores de maldad. Eso es lo que Jesús predicó y anunció, como leemos en Mateo 13, 40 al 43, de manera como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán ¿de dónde? De su reino, no de Babilonia, de su reino, del campo del Padre Familia, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Quién se llenó de iniquidad? Satanás. ¿Y quién sigue las pisadas de él?
los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, o sea, después de este zarandeo, separación y separación final, los justos resplandecerán como el sol, como Cristo en el reino de su Padre, porque tienen que iluminar la tierra con la gloria de Dios. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, por eso es muy delicado esto, porque hay dos marcas y tenemos que identificarlas. La marca que pone la bestia política, religiosa, no puede ponerla hasta que Dios suelte los vientos y se forme esa bestia. Y después en todos los países se forman bestias similares. Hasta ese tiempo nadie puede recibir esa marca. Ahora, pero antes de ese tiempo, va a haber adventistas séptimo día, que van a tener la marca del príncipe de este mundo, porque van a ser hacedores de maldad y plantas de cizaña maduras. Y durante el tiempo de angustia, la marca de su nombre, o sea, el carácter de Satanás, será puesto sobre todos los hombres que hayan rechazado el llamado de Dios, hayan adorado a la bestia religiosa y a su imagen, hayan recibido la marca de la bestia político-religiosa y, hasta el tiempo de la séptima trompeta, no se hayan arrepentido de sus pecados, porque eso es lo que Jesús anunció. Al final de la sexta trompeta, cuando esté por sonar la séptima, va a pasar esto. Apocalipsis 9, 20 al 21. Y los otros hombres, que no fueron muertos con estas plagas, porque Satanás se le va a permitir matar a sus súbditos, ni aun así se arrepintieron. ¿De qué? De las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a quién, a los demonios. ¿A quién estarían adorando? Si son habitación de demonios, ¿a quién adoran? A los demonios y a las imágenes, porque estarían adorando ídolos. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Ahora, los que, a pesar de todo el llamado, todo lo que Dios les llamó, no se arrepintieron, ¿es por qué? Porque ya reflejan la imagen del príncipe de este mundo. Y esto es triste, pero lo mismo va a pasar ¿dónde? En medio de nuestra iglesia. Por eso el llamado de Dios es a qué? A todos nosotros, para que podamos oír, leer, oír y guardar las palabras profecías. Y por supuesto él prometió enviar los profetas Elías. ¿Por qué? Porque como él lo anunció, como fruto de la obra que haría la bestia religiosa, en medio del pueblo de Dios estarían cometiendo las abominaciones que él anunció por medio de Ezequiel en Ezequiel 8. Y entonces los hijos del pueblo de Dios serían los que se angustien y lloren al ver las abominaciones que se estarían cometiendo en medio de la iglesia. Entonces, estas son justamente este sello de Dios. Y esta es la marca de la bestia. Entonces, hay un solo sello de Dios. ¿Qué es cuál? Es el nombre de Dios escrito en la frente. Y hay dos marcas, porque hay dos bestias que dejan una marca. La bestia política religiosa, cuando se forme uniendo a Iglesia y al Estado, como lo hizo Roma. Y la otra marca es la marca que deja la bestia escarlata, el dragón. Hay que adorar a la Gran Babilonia. Porque como el sello de Dios es el carácter de Dios, el sello de la bestia escarlata es su carácter. Y ese es el tema más delicado, porque eso lo podemos recibir ahora, antes que empiece el tiempo de angustia. Porque una planta de cizaña con fruto es porque tiene fruto. Una planta de trigo con fruto es porque tiene fruto. ¿Y cuál es el fruto? El mismo fruto que estaba en Jesús. ¿Por qué? Porque tiene la fe que tenía Jesús en su Padre. Y recorrió el camino angosto que llevó la vida siguiendo las pisadas de Jesús. Y al final del camino tiene el nombre de Dios escrito en la frente y tiene fruto. Y ese fruto es el mismo Jesús. Por eso tiene la fe de Jesús. Y como fruto tiene el testimonio de Jesús. Tiene el mismo fruto que tenía Jesús. Ahora, el que recorre el otro camino va a tener el mismo fruto que el príncipe de este mundo y el mismo fruto que se vio en el hombre de pecado, ¿no? Que se embriagó de la sangre de los mártires de Jesús. Entonces, esto es, en síntesis, lo que es el sello de Dios y la marca de la bestia. Entonces, por ejemplo, en este caso, hay una interpretación que indica que el 666 se refiere al Papa,
¿Por qué? Porque el nombre que se puso el Papa era Vicario Filideis, vicario de Cristo, y en números romanos, sumando el valor de las letras, da 666. Entonces, las dos interpretaciones pueden ser correctas, no es algo importante. Lo importante es que entendamos cuál es el fruto, qué significa tener el nombre de Dios en la frente y qué significa tener la marca de la bestia en la frente. Porque el Papa no puede escribir en nuestra frente esa marca, pero el dragón sí. Por eso hay que tener mucho cuidado con estas cosas, porque en este tiempo somos llamados ¿para qué? Para leer, oír y guardar las palabras de la profecía. Bienaventurado, de aquí vengo pronto. Bienaventurado el que lee, los que oyen y guardan las palabras de la profecía. Porque esa es la misión del polantista, leer, oír y guardar, para entender qué hay que hacer. Y como uno lee Apocalipsis 10, había que comer el librito, después hay que profetizar de nuevo, pero antes de profetizar de nuevo, como dice Apocalipsis 11, hay que estudiar los cadáveres de los dos testigos hasta que los dos testigos vuelvan a la vida. Y recién cuando vuelvan a la vida, van a profetizar con nosotros como profetizaron con el pueblo de la iglesia primitiva, hasta que el hombre pecado echó por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Bueno, este es el sentido, este es el significado del sello de Dios y la marca de la bestia. No agregamos todos los versículos y toda justamente la explicación de la razón de esto, porque es mucha. Y simplemente queríamos estudiar con ustedes y dar una respuesta a estas preguntas. Bueno, vamos a detener la grabación.